Hola, queridos y queridas estudiantes de sexto año básico. El objetivo de la clase del día de hoy es aprender la estrategia de comprensión, identificar la idea principal de un texto. La idea principal es aquella que expresa la información más importante de un texto. La podemos definir como el tema más la información importante sobre el tema. Para identificar la idea principal, me debo realizar dos preguntas. Si quiero identificar la idea principal de un párrafo, me pregunto, ¿de qué trata el párrafo? Y con ello identifico el tema. Luego me pregunto, ¿qué es lo más importante que se dice de esto? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Ahora bien, también puedo identificar la idea principal, global de un texto. Para ello me pregunto, ¿de qué se trata el texto? Y luego, ¿qué es lo más importante que se dice de esto? ¿Cómo identificar la idea principal de un texto? A continuación, aprenderemos los pasos para identificar la idea principal global de un texto. Para eso, vamos a leer el texto e identificaremos la idea principal de cada párrafo. Pon mucha atención a las preguntas que me voy realizando. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ha sido uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto de la historia de la humanidad debido a su alcance y sus consecuencias, así como al número de países que participaron y se vieron afectados. ¿Qué pregunta me debía hacer primero para identificar la idea principal de un párrafo? Muy bien. ¿De qué trata el párrafo 1? Se trata de la Segunda Guerra Mundial. Luego, ¿qué debía preguntar? ¿Qué es lo más importante que se dice sobre esto? ¿Qué es lo más importante que se dice sobre la Segunda Guerra Mundial? Se dice que es un acontecimiento político y militar de mayor impacto en la historia de la humanidad. Por lo tanto, con esta información, yo puedo señalar que la idea principal del párrafo 1 es que la Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento político y militar de mayor impacto de la historia de la humanidad. Continúo con el párrafo 2. Alemania, Italia y el Imperio japonés conformaban las potencias del eje. Francia, Reino Unido y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros, conformaron el grupo de los aliados. ¿De qué trata el párrafo 2? De los países que participaron en la guerra. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre esto? Se dice que existen dos bandos, las potencias del eje y los aliados. Por lo tanto, la idea principal de este párrafo es: existen dos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Continúo con el tercer párrafo. Esta guerra dejó un saldo de víctimas cercano a 2,5% de la población mundial y sus hechos más resaltantes fueron el Holocausto, en el cual murieron millones de judíos, y la explosión de dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. ¿De qué trata el párrafo 3? Trata sobre los acontecimientos de la guerra. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre esto? Se mencionan los más relevantes que dejó la guerra. Se mencionan los acontecimientos más relevantes que dejó la guerra. Por lo tanto, la idea principal es los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora que ya tengo la idea principal de cada uno de los párrafos, me pregunto, ¿cómo identificar la idea principal de un texto? Para ello, ¿qué pregunta me debía hacer? ¿De qué trata el texto? El texto se trata de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué es lo más importante que se dice sobre esto? Se dice que la Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento político y militar, el cual estaba dividido en dos bandos y ocurrieron acontecimientos importantes. Por lo tanto, la idea principal del texto es que la Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto de la historia de la humanidad. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la idea principal es la idea que expresa la información más importante del texto. Para identificar esta idea en un párrafo, me debía hacer dos preguntas. ¿De qué se trata el párrafo? Y con esto reconozco el tema del párrafo. ¿Qué es lo más importante que se dice de esto? Así como identificamos la idea principal de un párrafo, podemos identificar la idea principal de un texto a través de dos preguntas. ¿De qué se trata el texto? ¿Y qué es lo más importante que se dice de esto? Hemos llegado al final de esta clase. Les deseo que tengan una excelente semana. Adiós.